Bueno, Bueno, para quienes se sumaron, muy agradecidos por recibirlos en este espacio desde nuestra universidad. Les comentamos que este espacio lo hemos denominado Ciclo de Conversaciones con Líderes de Negocio. Es un espacio que se ha pensado ya desde hace un tiempo en nuestra universidad y tiene un objetivo puntual que es justamente pensar próximos escenarios y demás de negocio y regionales y cuestiones que ya las va a trabajar y las va a presentar en detalle el decano de nuestra Facultad de Ciencias Organizacionales y de la Administración, licenciado Agustín Ariú. Simplemente de mi parte, desde nuestra Dirección de Formación Continua y Posgrados, darles nuevamente la bienvenida y a continuación le voy a dejar la palabra a Agustín. bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. No sé si se escucha bien. Mi nombre es Agustín Sí. Arieu. Yo soy decano de la Facultad de Ciencias Organizacionales y de la Empresa. La nuestra es una facultad que tiene su actividad en distintas provincias. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en Comahue, por supuesto, en Cipolletti y Neuquén, y también en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Desde la facultad nosotros venimos impulsando continuamente distintos tipos de actividades para acercarnos a tanto a emprendedores como a hombres de negocios y mujeres de negocios de toda la Argentina, para traer temas que son de actualidad, para traer discusiones que son de relevancia para el futuro regional, nacional y también para el futuro y desarrollo de nuestras organizaciones. Y en este caso, con la iniciativa desde nuestra sede de Comahue, con este ciclo que hoy denominamos, bueno, de Patagonia y negocios, una visión al 2030, que me parece particularmente acertada, tener una idea de cómo podemos proyectarnos, no en la inmediatez de la crisis, sino sabiendo que esta crisis inmediata tiene enormes repercusiones para nuestro futuro, como organizaciones, como empresas, como instituciones de todo tipo, y que seguramente están moldeando nuevas características de todas nuestras relaciones y formas de producir y trabajar. Así que es un placer en esta tarde darles la bienvenida a todos los participantes de esta charla, de esta conferencia, que va a tener una modalidad tipo un poco de presentación y entrevista, con la figura de un moderador. En esta ocasión, Gustavo Amán es un reconocido empresario y emprendedor de la región, contador público, que ha desarrollado emprendimientos en el sector hotelero, eh, como es el caso de Tower Neuquén, un hotel muy prestigioso y muy reconocido de la ciudad de Neuquén, con nuevos proyectos también para la provincia en desarrollo, también que ha desarrollado para el sector de salud instituciones importantes como Tecnomédica, en todo lo que tiene que ver con la provisión de insumos. Así que alguien que tiene una mirada de los negocios técnica por su formación y fáctica por su experiencia. Así que un enorme placer para nosotros contar con Gustavo en esta primera charla del ciclo. Y decirles a los participantes y también a Gustavo, porque va a estar también invitado, por supuesto, muy especialmente para acompañarnos, que esta es la primera de una serie de charlas con distintas personalidades, líderes empresarios de la región, para ir justamente tocando estos temas. Y bueno, darle la bienvenida a Gustavo y presentar también a quien va a estar moderando esta charla, que es el economista Christian Kreber. Él es vicerrector de la Universidad de Flores y bueno, también un emprendedor y otra de las personas en UFLA Universidad que continuamente se encuentra apoyando y promocionando continuamente todo lo que sea el desarrollo de la región
desde nuevos emprendimientos hasta la mejora y fortalecimiento de todos los proyectos existentes. Así que los dejo en palabras de Cristian, quien va a asumir desde ahora la moderación de esta charla. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, gracias, Agustín. Buenas tardes a todos y es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Lo primero que me parece quiero aclararles es la ausencia de Gonza, que iba a estar compartiendo este panel, que estaba en la difusión como el moderador. Este reemplazo de último momento ha sido porque, bueno, creo que todos sabemos, porque conocemos a Gonza, está en minutos de ser papá, así que este imprevisto nos hizo cambiar de roles, pero bueno, con mucho placer acompañando esta actividad, porque bueno, compartimos también con Gonza muchas cosas en común, digamos. Primero compartimos una profesión, ambos somos economistas, además de patagónicos y de tener emprendimientos empresariales en la misma región. Así que, bueno, un gusto poder, además de mi rol como vicerrector de la universidad, iba a participar para darles una bienvenida y ahora paso a también compartir este rol de moderador. Así que me parece que hechas las presentaciones, arrancamos enseguida con la actividad, que lo tiene a Gustavo como protagonista. Así que, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición a participar de esta actividad que, como dijo Agustín, tiene el objetivo de poder, a través de un ciclo de encuentros, tener la posibilidad de darnos un momento para discutir no solamente esta actualidad que nos está atravesando, sino también, obviamente, una proyección, un ejercicio de perspectiva de cara al futuro, poniéndonos una década como para poder también tener un espacio temporal donde analicemos, pensemos y trabajemos en lo que puede ser este nuevo escenario post-pandemia, ¿no? Como ya casi todos empezamos a definirlo. Así que bueno, me parece que la primera pregunta obligada es cómo tu presentación, ¿no? Como empresario, emprendedor, cómo empezaste, qué emprendimientos actualmente, para quienes no te conocen, estás desarrollando actualmente en la región, y desde ahí me parece que podemos empezar a construir esta figura de empresario emprendedor, ¿no? Bueno, gracias, Cristian. No es mi métier ser panelista, por lo tanto, tengan paciencia si por ahí no enfoco adecuadamente el objetivo del encuentro. Voy a poner toda mi buena voluntad. Hay gente que me conoce, gente, veo familiares incluso, se ve que logramos hacer números con eso. Y bueno, en realidad yo vengo de la provincia de Córdoba, recibido de contador público en la Universidad Nacional de Córdoba, y buscando horizontes aparecí en el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, en el año 1974. Formé mi familia en el año 1975. No me pude escapar del compromiso que ya traía desde Córdoba, así que con una santafesina hicimos la familia, la base de la familia que integramos y que dio como resultado 3 hijos y 7 nietos. Y la actividad estuvo medio definida en un principio, el del área pública y el área privada, tratando de cimentar el estudio que estuve en su momento. Y posteriormente apareció la posibilidad de emprendimientos de tipo empresario, y que surgió de alguna manera con el área de salud, porque de alguna manera también tuve la posibilidad de siendo joven en la etapa del secundario, un interés muy particular por la medicina, también por ingeniería, y bueno, finalmente decidí por las ciencias económicas, y así fue que terminé la carrera de ciencias económicas en Córdoba.
En la búsqueda de temas, cuando uno analiza por qué Tecnomédica, creo que tiene algo que ver mi gusto por la medicina. A partir de ahí formé la empresa que es Tecnomédica, que está radicada en la ciudad de Neuquén, que nace básicamente a comienzos de los 90, hoy ya tiene 30 años. Y bueno, obviamente mi actividad en la empresa es muy de supervisión, de coordinación general. Tengo un grupo magnífico operativo de gente joven, como ustedes, con las caras que veo gente joven, que le ha dado una dinámica a la empresa muy interesante, muy importante, y que observo por ahí de que uno, la participación que tiene básicamente es en corregir y hacer ver aspectos de la actividad de los negocios que muchas veces la gente joven, por ahí por inexperiencia, digamos que no la cuantifica, ¿no? O sea, de alguna manera creo que los años y la experiencia que uno toma en la actividad económica va definiendo, además de las relaciones que se generan en el mundo de los negocios, la posibilidad de orientar y corregir cosas que a veces la gente joven, con todo el impulso que tiene la juventud, que tiene las ganas de hacer cosas, bueno, quizás por ahí no la dimensionan adecuadamente, y en este país, que es un país muy particular, muy difícil de operar en la actividad económica, con modificaciones permanentes, con saltos imprevistos de variables tan significativas para nosotros, en el caso de la medicina, como es el dólar, por cuanto la mayoría de los productos vienen dolarizados, entonces es todo un tema saber o tratar de controlar los saltos que tiene la moneda extranjera y las consecuencias que trae en el capital de trabajo. Bueno, posteriormente, en el ánimo de hacer otras cosas, apareció la hotelería, y así surgió el Neuquén Tower Hotel, y hoy en día los emprendimientos que estamos desarrollando junto con mi hijo, que tiene el mismo nombre que yo y que, bueno, genera alguna confusión, o sea, todas las cosas que vienen a mí que son problemas, le digo que son de él, en definitiva, y se las paso a él. Estamos siguiendo con la línea de lo que es la hotelería, ¿no? Sin perjuicio de cimentar esta empresa que es Tecnomédica, que ya tiene 30 años de actividad en la región, pero las cosas nuevas están orientadas hacia el tema de la hotelería. En este esquema, hoy en día, con esta pandemia, y yendo un poquito más a lo que posiblemente interese, bueno, Tecnomédica trabajando relativamente bien, hay suspendidas muchas actividades específicas como operaciones que pueden postergarse. Se está trabajando mucho con la urgencia y bueno, eso ha menguado un poco la actividad comercial de Tecnomédica, pero diría que dentro de todo es aceptable en este momento. No así el tema de lo que significa la hotelería. La hotelería, estamos en una situación tremendamente complicada, tremendamente difícil. Da la circunstancia que soy presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Neuquén, por lo tanto, de alguna manera soy referente en lo que es la filial Neuquén, que comprende la parte centro-norte de la provincia, de la problemática de este sector, que sin ninguna duda es dificilísimo, es durísimo, con perspectivas muy complicadas a futuro. La gastronomía intenta arrancar y no puede. Yo vengo discutiendo un poco con el área de la política, con la dirigencia política, con el gobierno, que necesitamos encontrar un equilibrio entre la salud, que tiene que ser la prioridad, nadie discute eso, pero darle una visión más importante a lo que es la economía, a lo que es la actividad económica. Y bueno, lamentablemente me genera algún tipo de dificultades o roce con el sector de gobierno porque, bueno, porque lo entienden de otra manera, están preocupados de otra manera, están condicionados con el gobierno nacional de otra manera. Y esto implica que, bueno, si lo entienden, no pueden aplicar aquellas cosas que uno, desde el punto de vista de la economía, lo ve como un peligro tremendo y con una situación asfixiante, en general en todas las actividades. Creo que no se visualiza el futuro, no existe, la verdad, que un plan económico que uno por lo menos lo debiera conocer si existiera, con lo cual trabajaríamos dentro de la incertidumbre con algún tipo de pauta que nos dé algún tipo de orientación
o relativa tranquilidad, si lo podemos llamar de alguna manera. La actividad hotelera es cero. La actividad hotelera depende, a diferencia de la gastronomía, que depende de la comunidad, de la gente que se acerca a tomar un café, que se acerca a cenar, a almorzar. La hotelería depende de gente de afuera, básicamente, de gente de paso, de gente que circula por Neuquén o que viene por objetivos de trabajo. Y lamentablemente, por más que estén habilitadas, o en algún momento se habilitó actividades económicas, la realidad es que no están funcionando. Y por ende, la verdad que es una actividad cero. Yo vengo diciéndole al gobierno que la actividad o el sector se está hundiendo, y no es una metáfora, se está hundiendo. Y dentro de eso especialmente la hotelería, porque no tiene viso de salida en el momento. Existen en este momento pérdidas importantísimas a nivel de lo que significa mantener estas dos actividades prácticamente sin funcionamiento, o con muy poco funcionamiento en la gastronomía y nulo funcionamiento en la hotelería. Los números son importantísimos porque no solamente se tiene que cubrir un cupo de personal en una actividad que es importante porque cuenta con mucha dotación de gente, que es una de las características de esta actividad, sino que además tenemos, bueno, por supuesto, impuestos. Es impensado que en este momento los impuestos, no lo que graban la actividad, o sea, ingresos brutos, IVA, por ejemplo, porque no habiendo actividad no tenemos impuestos, pero hay impuestos que graban el patrimonio, graban los inmuebles o parte de los activos fijos, por decir de alguna manera, y son importantes. O sea, en la provincia de Neuquén son impuestos importantes. Y además, bueno, tenemos obviamente servicios que tienen que atender, o sea, hay cosas insólitas, puntualmente el tema de la cooperativa eléctrica, donde el consumo de energía eléctrica tiene una parte mínima de consumo y muy importante en este momento lo que es la potencia garantizada, que es lo que la cooperativa te garantiza para que pueda funcionar el establecimiento en épocas normales. En épocas anormales, donde en este momento no hay actividad, la verdad que la potencia garantizada es una cosa totalmente inútil, porque obviamente no se está consumiendo. Entonces, no hay forma de solucionarlo, depende de CAMESA, que es la distribuidora nacional. CAMESA al mismo tiempo tiene que ponerse de acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación. La Secretaría de Energía de la Nación no resuelve el tema. Entonces, nos estamos endeudando más de lo que uno pueda pensar, y la gente, quizás quienes están en la actividad económica lo pueden interpretar, pero la comunidad lamentablemente no lo entiende, con una visión del empresario lamentable en este país, que la verdad que no es la que quisiéramos ni la que debiera ser, ¿no? O sea, hay una concepción del empresario demasiado equivocada, donde se lo conceptúa como un tipo que está haciendo la fortuna, y no toman en cuenta todo lo que significa hoy la responsabilidad de manejar los factores de la producción, como en su momento lo estudiábamos en la carrera, y con toda la problemática que el país implica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no se toma conciencia. Y esto nos genera a futuro una situación complicadísima, porque no solamente no vemos perspectiva de reactivación en el mediano plazo, sino que además vamos acumulando un endeudamiento que cada uno sabrá dentro de sus espaldas cuáles son las posibilidades. El mes pasado prácticamente no se hablaba de cierre de negocios o de establecimientos. Lamentablemente en la asociación hotelera hoy se está escuchando la posibilidad de cierre de negocios. Y cierre de negocios en estas actividades son algo realmente muy raro porque es una profesión, digamos, que abraza demasiado a quienes nos involucramos en ellas. Y por otro lado, hay mucha gente que depende, se arma una familia puntual, se arma un grupo familiar con el personal de los establecimientos. Existe una inversión importantísima que están destinados puntualmente a lo que significa la hotelería, especialmente, también la gastronomía, pero más la hotelería. Y esto hace que obviamente tampoco sea fácil desde el punto de vista de un análisis frío económico poder decir cierro el negocio, ¿no? En el caso puntual nuestro, con el Tower Hotel, decisión personal que tuvimos a nivel mío y de familia era dejarlo abierto, porque la verdad que psicológicamente no podría haberlo cerrado. O sea, un establecimiento que costó tanto hacerlo, que para nosotros tiene tanta importancia, verlo cerrado, la verdad que no podría. Por lo tanto, el hotel está abierto, pero sin gente, o sea, sin pasajeros, o sea, sin huéspedes.
Pero bueno, yo creo que el panorama que viene en esta década y como consecuencia de la pandemia es muy dudoso, muy dudoso. Yo creo que, por un lado, el ser humano o los argentinos siempre volvemos a cometer los mismos errores, ¿no? Siempre tropezamos con las mismas piedras. Y yo creo que desde el punto de vista económico soy los que piensan de que no va a haber grandes transformaciones. Hay mucha discusión en el mundo desde el punto de vista de la filosofía del mundo, cómo sigue esto, y la verdad que es como, como las leyes o la abogacía, ¿no? Que siempre decimos que hay biblioteca para cada una de los pensamientos que tienen los que están con las leyes, ¿no? Entonces, a mi entender, obviamente sí, yo creo que va a haber alguna modificación, no creo que sea sustancial porque el mundo está muy armado desde el punto de vista del consumismo, está muy armado con el tema de lo que es la globalización, y tengo la sensación que resulta muy difícil, muy complicado poder modificar, por lo menos rápidamente, este esquema de economía mundial que hoy nos condiciona en la actividad cotidiana. Tengo la sensación que el cambio que puede producirse o que se viene analizando pasa por el consumismo. Y la verdad que si se cambia el consumismo tenemos que pensar a dónde vamos, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando en el año 2008 y como consecuencia de la Brother se vivió un momento de tensión muy particular en la economía, empezaron a caerse actividades pensando en aquellos consumos superfluos que uno tiene en este momento, y la verdad que las posibilidades que eso se dé y la cantidad de gente que puede quedar desempleada puede ser tremendamente grave, y por lo tanto las consecuencias de esto implicaría que alguien desde el punto de vista de lo que es la economía pudiera decir, bueno, ¿y qué hacemos, no? Ante una caída importante del consumismo y una liberación de semejante cantidad de personas que van a quedarse en desempleo, debería haber algún pensamiento o alguna posibilidad de que digamos, bueno, la salida es esta. Y no es volver a lo primitivo, porque sería volver al siglo pasado o al comienzo del siglo pasado, cuando actividades primarias de alguna manera eran el centro de acción de las distintas comunidades y en el país también, obviamente. Pero volver hacia atrás, hacia eso, me parece que va a ser un tema difícil, complicado, y no creo que sea la alternativa viable, obviamente, ¿no? Sabes que voy a aprovechar a presentar a Gonzalo de la Sierra, que también nos va a acompañar en la charla. Gonzalo es el gerente general de la RT MEOP de Petroleros, así que también aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle la presencia y su tiempo. Así que también vamos a aprovechar como para en forma conjunta estar reflexionando sobre este primer comentario tuyo, que me parece, a ver, tu rica experiencia además en dos industrias muy distintas que, como vos señalaste, están atravesando inclusive circunstancias diferentes frente a este contexto de crisis particular, ¿no? En lo referido a la coyuntura actual. Arranco yo, después Gonza sumá los comentarios que vos también creas, pero uno de los aspectos que me interesaba de tu mirada particularmente era hoy esta coyuntura que todavía estamos transitando y que sin duda nos queda mucho por ver, avisora por lo menos 2 años de una crisis que será recordada, ¿no? Una crisis particular como varias de las que hemos vivido en este país, pero particularmente en este caso y inaugurando una década de este 2020-2030 que justo nos posiciona en el inicio de este periodo de tiempo. ¿Cómo crees que en lo referido a las empresas en particular, a la gestión de negocios actual y vinculado a tus dos sectores en donde trabajás, cómo crees que estos 2 próximos años los vamos a transitar y cómo va a ser esa realidad a las pymes? ¿Y cuánto vinculado
a la gestión estratégica que cada empresa va a tener que desarrollar, ¿crees que va, con el componente de incertidumbre, ¿no?, que tenemos, crees que va a poder ser un factor en relación a navegar esa incertidumbre, como habitualmente se dice, ¿no?, a poder sortear este tiempo, este corto plazo, pero muy duro, va a poder significar una herramienta para poder salir de esta coyuntura? Bueno, yo diría de que obviamente en los dos sectores que yo tengo, el sector que la va a llevar menos difícil va a ser el rubro medicina, obviamente, porque obviamente que la medicina es un elemento vital, resulta un elemento imprescindible en cuanto a su atención y por lo tanto seguramente aquel déficit de actividad que tenemos en este momento, que no es tan significativo, pero que sí existe, va a ser recuperado. Hoy la salud es un elemento vital, por lo tanto va a seguir siendo vital, y por lo tanto Tecnomédica, que es la empresa de la cual soy socio gerente, sin duda que se va a recuperar y va a volver prontamente a niveles de normalidad. Al contrario, hasta puede haber un pico de compensación de este momento de tracción que tenemos, porque obviamente las operaciones que no se hicieron se van a tratar de hacer rápidamente, porque se supone que son necesarias. Entonces, al contrario, puede haber un pico, ¿no es cierto?, de recuperación superior al normal que teníamos o que traíamos y que posteriormente volverá a tener un cauce normal. Por lo tanto, en el tema de Tecnomédica diría yo de que no es nuestra preocupación, básicamente, no es nuestra preocupación principal. Distinto es totalmente lo que es la hotelería y la gastronomía, porque se ha incorporado a nuestro pensamiento este gran tema de lo que significa el cuidado personal, y de alguna manera se plantea también hasta un gran temor, podría llamarse hasta psicosis de alguna manera, con el tema de la cuarentena, y esto obviamente deja consecuencias. O sea, hoy la gente, no tanto la gente joven, porque hay una experiencia muy puntual, habiendo recuperado parte de la gastronomía, como comenté en la introducción, se observó que dentro de la gastronomía las cervecerías fueron las primeras que reaccionaron más favorablemente. Es así que hubo algún tipo de locales cerveceros que llegaron a trabajar al 50% de la normalidad. La realidad es que la actividad trabajó con un 20% promedio, pero la cervecería tuvo un porcentaje superior. Y esto tiene que ver justamente con la gente joven, porque hoy la cervecería tiene mucho que ver con la gente joven y con la informalidad que representan de alguna manera. Por lo tanto, bueno, obviamente va a pasar lo mismo, va a ser mucho más lento. En la medida que se habiliten los vuelos aerocomerciales, va a significar que el sector se va a reactivar, las empresas van a quedar en muy malas condiciones, con lo cual va a haber vuelo, pero las empresas van a quedar con problemas para costear viajes de negocios. Obviamente son imprescindibles los viajes de negocio, para la reactivación también. Hay una especie de contradicción en esto. Pero en definitiva yo creo que se habla de un año perdido en la hotelería y de un año 2021 complicado, que va a ir buscando niveles de normalidad, que dependerá de alguna forma también de ciertas actividades, como por ejemplo la actividad hidrocarburífera, que en nuestra zona resulta vital, resulta importantísimo. Y de esa manera depende de lo que pase con la parte de hidrocarburos, irá mejorando y facilitando la recuperación, que va a ser lenta, bastante lenta, ¿no? Y cuando hablo de esto, hablo de lo que es nuestra zona, que es una zona donde la hotelería tiene mucho que ver con la gente de negocios, con los hombres de negocio, es decir, es un tipo de hotelería corporativa, básicamente, distinto a la hotelería de la zona cordillerana, tanto de San Martín de los Andes y Villa Langostura, que son dos filiales que tiene la asociación OFEGRA, la Federación Argentina de Hotelería y Gastronomía. Tienen un turismo distinto, con sus particularidades, pero también van a sufrir, por lo menos este año se tiene bastante perdido, y el año que viene va a costar un poco, pero bueno, puede recuperarse quizás mejor que lo que significa la parte de la hotelería corporativa. No sé si con eso te redondeé, Cristian, un poquito la idea. Sí. Gonza, ¿querés hacer algo?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos. Una de las preguntas me resulta muy interesante y muy enriquecedor tu exposición, Gustavo. Y por ahí me surge una pregunta que hacemos muchas veces en cámaras o en el ambiente del management, y es, ¿qué hubieras hecho si un año antes nos avisaban que íbamos a entrar en una pandemia y íbamos a estar 3 meses mínimo en este contexto de incertidumbre, de alto riesgo y de aislamiento, ¿no? Y ahí viene la pregunta de decir, ¿estamos preparados o el management de la Patagonia, el management neuquino, tiene la cabeza preparada, se planifica, se arman planes de negocio, planes de contingencia, o vivimos en un mar quizás de improvisación? Esa es la primera pregunta. Y relacionado a esto y a lo que viene una segunda, eh, bueno, de acá nos paramos y tenemos nosotros como gerentes, como cabezas visibles de una organización, tomamos un rol de liderazgo. ¿Cuál crees vos que es el rol como líder? ¿Qué sombrero o qué sombreros van a ser los que nos tengamos que poner como líderes de acá a lo que viene? Ya sea para adentro, para nuestros equipos, y para afuera también. Bueno, a ver, con la primera te diría de que representamos en la Patagonia y en nuestra provincia una expresión de centro de empresa PYME. Las empresas PYME tienen características muy particulares, amén de características familiares, pero por sobre todas las cosas son empresas chicas y medianas que la verdad que no tienen una debida planificación en el tiempo, situación que resulta sumamente complicada hacerla en este país que tenemos, en este país tan cambiante, donde de repente las políticas económicas cambian y, como bien digo yo, no vamos a llegar nunca a un objetivo como país mientras vayamos de banquina en banquina, porque el destino no llegamos. Cuando vas eh, banquineando, obviamente no vas a llegar nunca si la distancia es larga como la que tenemos que recorrer en el país para llegar a posicionarnos en una situación medianamente aceptable como país. En consecuencia, la planificación se deteriora. Desde el punto de vista de lo que es el concepto de la planificación, debería plantearse una planificación tan flexible, donde no resultaría tan simple plantear de una economía medianamente macrista a una economía medianamente peronista o kirchnerista, como quieran llamarlo. Por lo tanto, en ese contexto yo diría que es un mundo de expectativas, ¿no? Y de vivir un presente básicamente o un futuro de no muy largo plazo. Es definir proyectos, por supuesto, es definir acciones o caminos de acciones que se van modificando permanentemente. Hoy en día nuestros proyectos, por ejemplo, están totalmente frenados por distintas situaciones, pero básicamente no tanto por la pandemia, sino por, por inseguridades jurídicas, por inseguridades económicas. No sabemos qué rumbo va a tomar en definitiva el gobierno nacional en materia económica. Y por ende la planificación, que es un concepto básico de cualquier economía y de cualquier nivel de conducción, hoy en día la verdad que es un elemento un poco teórico, ¿no? Yo creo que debe hacerse, yo creo que la planificación tiene que estar, pero bueno, sujeto a un gran margen de flexibilidad, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera responde lo que sería un poco la primera parte. Y en cuanto a cuál es nuestro rol o qué deberíamos hacer, bueno, yo creo que hay un elemento, bueno, nosotros venimos también, y dije en un momento determinado que nuestro quehacer empresario a nivel familiar tiene mucho de familiar también en el mundo de los negocios, ¿no? O sea, yo tengo una familia que es la familia de Tecnomédica y tengo una familia que es la familia del Taura, ¿no? Y me comporto con ese esquema paternalista que ustedes habrán estudiado en la facultad, o por lo menos que estudiamos nosotros en la facultad, aquel empresario que no solamente es el empresario, sino que además está hasta en las cosas
del trato con la gente y de los problemas de la gente que tiene bajo su conducción. Por lo tanto, yo te diría de que en mi caso particular y con mi formación, yo diría de que no es tan simple, porque implicará tener en cuenta muchas cosas, y dentro de esas cosas que hay que tener en cuenta es el tema familiar, el tema de la familia, el tema de la gente que está relacionado con uno y que sabe que tienen gran dependencia con respecto a lo que es la actividad empresaria que uno encamina, ¿no? Cuando se preguntaba si hace un año antes, decía Cristian, que hubiera pasado con la pandemia, y la primera decisión obviamente es achicar costos, achicar gastos. Y en el caso de la hotelería, ¿qué hubiera significado? Bueno, casi 60 empleados tenemos en el hotel, y hubiera tratado de llegar, por supuesto, a no tener, tratar de tener 20, por decir algo. Y la verdad que es todo un tema, ¿no? La verdad que es todo un tema porque preocupa lo que uno significa. O sea que la actividad o la economía no debe medirse fríamente desde el punto de vista de los números, sino también como elementos humanos que somos y que de alguna forma obviamente no deja de ser un condicionante. No digo que sea absoluto porque obviamente tenemos que ser racionales y fríos, pero en cada caso será más, será menos, pero es un condicionante, ¿no? Por lo tanto, la figura del líder que decís vos, yo diría que en este momento, y de hecho lo estoy haciendo, porque como presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, estoy llevando la condición y asumiendo un protagonismo que necesariamente la asociación tiene que tener. E implica eso, bueno, roces y fricciones con los gobiernos, como creo que comentaba en algún momento, pero yo creo que no tenemos que callarnos, yo creo que tenemos que hacer ver la importancia que tiene la actividad económica, creo que tenemos que corregir aquellas cosas que los gobiernos están haciendo mal. Y yo creo que fundamentalmente es eso, ¿no? El papel que yo creo que tenemos que asumir definitivamente para tratar de encontrar un objetivo, un proyecto de Argentina que lamentablemente no he visto en mi vida y no veo que se logre, porque la verdad que son pensamientos tan diferentes y objetivos y bases políticas tan diferentes que lamentablemente esta llamada grieta es un elemento real, es real, pero las diferencias son tan sustanciales que la verdad cuando uno piensa cómo se supera esto y lograr un pensamiento común, no lo veo fácil, no lo veo fácil. No sé si con eso, Gonzalo, te contesté. Sí, sí, está bien. Y ahí venía quizás una segunda tanda de preguntas, Gustavo, que es más enfocada a lo social. Nosotros por ahí somos mucho de hablar del triple impacto, del impacto que tiene económico, pero también el impacto que tiene la actividad en la persona, en la familia, en la comunidad y también en el medio ambiente. ¿Cómo se está manejando hoy en lo que es gestión de recursos humanos? Hay gente que está trabajando, hay gente que está haciendo teletrabajo. ¿Se han podido adaptar a las nuevas tecnologías que por ahí nosotros pensamos? El management ha ido posponiendo estas cuestiones que la pandemia hizo acelerar, ¿no? Lo que es automatización, quizás el e-commerce, teletrabajo, la digitalización. Si tu gente, o por ahí lo que vos, la perspectiva que vos tenés es que los colaboradores tuyos se han adaptado a esta situación, si están sufriendo algún tipo de riesgo psicosocial, quizás por esta cuestión de pandemia, ya más enfocado, esto va más enfocado lógicamente al cuidado de la persona y de la familia, ¿no? Es un poco apuntado ahí la segunda pregunta, y te hago otra ya como para que la vayas preparando, es, en lo que viene, Argentina tiene sus particularidades y el corto plazo, vos lo dijiste, no es el corto plazo de Latinoamérica, de Europa y demás, es mañana quizás y el mediano es la semana que viene. Pero bueno, pensar dentro de la estructura de la organización, ¿cuál consideras que es el área que más profesionalismo va a tener que tener de acá para adelante? La parte comercial, la parte de recursos humanos, ¿dónde formarías al personal, ¿no? Si entendemos que eso, bueno, nos puede posicionar dentro de un tiempo en una situación de buena empresa o de buenas prácticas empresarias, ¿no? Bueno, yo te diría que fundamentalmente
A ver, desde el punto de vista de la hotelería, nosotros tenemos un nivel de conducción, ¿no es cierto? Tenemos un staff de conducción. Lo que hemos hecho es rotar el personal en todo este tiempo de los 3 meses, en donde la gente del staff está viniendo, a veces una vez cada 10 días, porque hay que hacer rotaciones, y por lo tanto están integrados a lo que es de alguna manera, a la presencia en el hotel. Pero están también haciendo mucho trabajo de work home, con lo cual de alguna manera están metidos, ¿no? O sea, obviamente tienen un nivel también de capacitación o de conocimiento distinto a lo que es el otro sector de la hotelería, que yo llamaría el sector más operativo, digamos así, del hotel. Bueno, obviamente, fíjate vos que lo que es el temita de lo que es el staff, medianamente lo vemos en condiciones bien, o sea, como que están llevando esta cuarentena medianamente bien, y donde vemos más angustia lo vemos en el sector operativo. No te sabría decir si podría tener algún tipo de relación con respecto al tema de lo que hablamos hoy, de todo lo que es la parte comunicacional, toda esta parte de lo que significa el manejo de estos elementos de comunicación, ¿no? Entonces, pero sí veo que hay cierta angustia en esa gente, y como digo, angustia básicamente es el riesgo o el pensamiento de la pérdida de trabajo. Y es muy duro, es muy difícil, porque una persona que vive pensando que se puede quedar sin trabajo en el corto tiempo genera una situación psicológica grave, preocupante, y en la cual uno es poco lo que puede decir, salvo alentarlo en algunas reuniones que tenemos, tratar de responderle. La preocupación en definitiva es: ¿y qué sigue? ¿Cómo sigue? ¿Qué va a pasar mañana? Y la verdad que yo pregunto lo mismo, no la digo, pero yo preguntaría lo mismo. Entonces, no tengo la respuesta. Entonces, lamentablemente no tenemos la respuesta, porque venimos con esta gran incertidumbre. Y más que nada, no la respuesta en cuanto a la pandemia, porque obviamente la vacuna va a generar la solución, teóricamente, del problema, sino de lo que va a quedar del país. Yo creo que va a quedar un país con una situación económica gravísima y con un gran nivel de desempleo. Entonces, básicamente yo entiendo de que bueno, es problemático el tema en esa parte, en ese nivel operativo, ¿no? Y por eso la importancia también de lo que significa lo que es la capacitación. Y de alguna forma el país va a dar un salto, o sea, va a ocupar un espacio de repente superior al que venía trayendo todo este tema del manejo de los medios, de los sistemas de interconexión. Debería modificarse el país sustancialmente, o sea, obviamente cuando hablamos de trabajo tendríamos que cambiar totalmente la mentalidad de toda estructura tremendamente dinosaurica que tenemos con las conducciones gremiales. O sea, una cosa es elemental, y eso suena como muy imposible en el corto y mediano plazo, ¿no? Pero en definitiva yo creo que va a ocupar un espacio más importante en toda la parte, ¿viste?, comunicación y sistemas modernos de trabajo también. Y engancho tu segunda pregunta, que es obviamente, yo enfocaría fundamentalmente lo comercial como un elemento vital en la organización a futuro, sin descuidar la parte de atención. En la hotelería el elemento humano, el elemento calidez humana en la atención, y es algo que hemos logrado por suerte en el Tower, resulta vital, ¿no? O sea, no solamente conseguir la gente, sino atenderlo bien y que se vaya contento. Así que básicamente hay que trabajar, o habría que trabajar fundamentalmente con esas dos áreas. Bien. Yo quería un poco rescatando esta experiencia que señalabas al inicio, y me pareció muy interesante el hecho de, mirando estos 30 años de gestión empresaria, han sido varias las oportunidades de crisis económicas en este país, ¿no? Yo soy de los que piensa que cada crisis algo te deja también como un aprendizaje de cara al futuro que debería fortalecer a la organización, porque alguna vulnerabilidad también nos expone como sociedad, pero también como organización a nivel individual, ¿no? Si vos tuvieras que pensar hoy un aprendizaje de esta crisis a nivel empresarial, que puede llegar a tomarse como un punto, digamos, de oportunidad de cara a estos próximos 10 años, ¿dónde se te ocurriría que por dónde puede andar? Estamos transitando todavía el camino, ¿no? Pero
¿por dónde crees que puede estar este aprendizaje de esta crisis actual? Bueno, yo diría que fundamentalmente nos ha demostrado esta pandemia una gran fragilidad, ¿no? O sea, somos como sociedad y como mundo frágiles y por ende obliga, sí, sin duda, a un replanteo, ¿no? En primer lugar, yo creo que pasa fundamentalmente por encontrar un punto de un objetivo. Y en ese sentido, yo creo que la gente joven ha encontrado un objetivo en cuanto a lo personal. Yo siempre cuando hablo con mi hijo le comento que nosotros fuimos demasiado gente abocada al trabajo, ¿no? Porque era un poco la tónica de nuestra época, de nuestra generación. O sea, la verdad que estábamos muchas horas trabajando en la oficina, en el estudio, con los clientes. Y hoy en día la gente joven con muy buen criterio ha encontrado un equilibrio entre lo que significa el trabajo y lo que significa el resto de las actividades, tanto familiares como esparcimientos, actividades deportivas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo no creo que cambie eso, yo creo que se va a acentuar eso y me parece fantástico. Y desde el punto de vista empresario, yo creo que no significa trabajar más, sino tener claros objetivos, ¿no? Por lo tanto, yo diría de que a futuro, teniendo objetivos claros, sí, tener la inteligencia quizás de saber de que estamos en terrenos movedizos o inseguros o inestables en el tiempo. Y es algo que realmente la pandemia esta viene a demostrar, ¿no? Tan es así que hoy se está hablando ya de próximas pandemias. Fíjate vos dónde estamos parados, ¿no? O sea, no estamos saliendo de esto y se está planteando que el avance de estos virus reprogramados, por llamarlo de alguna manera, los vamos a tener medio como una cotidianidad en el mundo. Y eso, te imaginas que con ese panorama, qué difícil te resulta, ¿no? O sea, hablar de futuro y de provisión futura. Yo creo que fundamentalmente hay que prepararse bien, yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo a la capacitación. El país tiene que cambiar, yo creo que vamos, contrariamente a lo que dicen los políticos, yo creo que si no cambiamos estamos predestinados al fracaso, no al predestinado al éxito, como tan fácilmente dicen ellos. Yo creo que con este esquema, con esta estructura de pensamiento, estamos predestinados al fracaso y lamento tener que decirle a gente joven esto, pero debo ser sincero y de alguna manera también tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Si no se cambia la estructura va a ser muy difícil. Por lo tanto, creo que en este esquema tienen que tener una muy buena capacitación, un objetivo claro y la habilidad y la inteligencia de flexibilizar todas las variables y todos los elementos que constituyen la actividad y la empresa como para adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes y difíciles incluso. Bien. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Cris. Tengo una pregunta más, pero por ahí tomo lo que recién decías, Gustavo, y viendo estadísticas de Europa, de Latinoamérica, los sectores que vienen con mayor impacto, sectores industriales, son bueno, el de comercio, servicios y el de turismo. Y ver justo por tu rol como empresario y también como representante de la Cámara, si por ahí se analiza o si, bueno, pensamos bien en que nosotros en Neuquén, en la Patagonia y en Argentina también, lógico, tendríamos que empezar a pensar realmente en dos conceptos como diversificación y asociativismo de la cadena de valor de verdad. Cosa que cuando por ahí venga otra pandemia o el impacto, tratar de mitigar el impacto que puede llegar a tener un nuevo aislamiento, una nueva situación de crisis. Si se piensan en el mundo empresario pymes, si se piensa en estos dos conceptos, asociativismo y diversificación de verdad. Bueno, vos sabés que la verdad que estamos muy abocados y preocupados y angustiados por lo diario, por lo hoy, ¿no? O sea, nosotros tenemos los días miércoles, hoy, esta noche, reunión de comisión directiva ampliada de lo que es la asociación, para escuchar a los distintos empresarios del sector y de alguna manera, bueno, responder dudas e inquietudes que tienen. Y observamos que están en el día a día, ¿viste? O sea,
que estamos muy preocupados en la situación en que estamos, porque la verdad cuando yo comento así por los medios de comunicación que me están, bueno, periódicamente sacamos gacetillas de prensa, sacamos el lunes una y esta semana, bueno, tengo una gran actividad en los medios, a través de radio básicamente, y hablo de arenas movedizas y hablo de barco hundiéndose. Entonces, Gonzalo, resulta, la verdad, o sea, muy difícil ponerse a pensar en cosas futuras, futuras en el sentido de estabilidad, o sea, como son las dos cosas tan interesantes que vos bien mencionás, ¿no? O sea, como es la diversificación y como es el asociativismo. Resulta muy difícil. Yo te digo la verdad que a veces ni yo mismo lo pienso, porque estamos abocados, pero a full, a ver cómo mantenemos que este hundimiento no continúe o cómo tratamos, vemos si podemos salvar el barco. Y en esa realidad, bueno, tendremos tiempo para pensar qué cambiar en el mediano plazo y como para adaptarnos a futuro y a cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que están dadas, como es el asociativismo, ese que vos mencionás de alguna manera está planteado dentro de lo que es la actividad, ¿no? Y se está dando, de hecho, a nivel de la Federación Argentina existe una zona que es la Patagonia, que tiene sus delegados, toda una organización que permite transmitir a la Federación la problemática de la Patagonia. Por lo tanto, en realidad existe y estamos muy comunicados y muy pendientes de todo lo que está pasando y hay propuestas y cosas desde el punto de vista de lo que es la asociación. Por lo tanto, eso estaría más o menos. Lo de la diversificación es quizás un poco algo que está quizás en pañales y bueno, y dentro de esta problemática es como que le están dando manotazos de abogados que tampoco funcionan. Fíjate vos que tenemos cervecería que están poniendo cajones de verdura, ¿viste? Como para salir de este momento tan puntual y que es de alguna manera representativo del grado de preocupación, del grado de desesperación, hasta llegaría a decirlo, denominarlo, en que se encuentran, en el que nos encontramos, ¿no? Así que, bueno, yo te diría que sí, que a futuro va a haber que pensar muchas cosas y es importantísimo en esto el pensamiento, el asesoramiento y las propuestas que puedan hacer también la gente joven, que son los líderes de hoy y del mañana, ¿no? Bueno, sí, Bien. estamos con el tiempo ya, con el compromiso de ir cerrando, así que queríamos aprovechar, Gustavo, también tu participación en la Cámara para hacerte una pregunta saliendo de la empresa en particular, pero entendiendo y aprovechando esto que Gonza recién te preguntaba. A nivel personal, ¿qué entendés de valioso en la participación en la Cámara? ¿Por qué te metiste? ¿Qué es lo que encontrás en la Cámara como una fortaleza de trabajo? O el networking? ¿Qué entendés de esa participación a nivel personal en la Cámara y qué te moviliza a participar? Bueno, vos sabés que hay un concepto básico que es la unión hace la fuerza, y es así, obviamente. Yo no lo dudé, o sea, nosotros inauguramos el hotel en el 2013 y pese a la realidad que tiene la asociación, donde hay gente que ahora se está acercando porque las papas queman, lo primero que hicimos nosotros en plena etapa de inicio, que fue por allá por agosto del 2013, acercarme yo a la Cámara para decir, señores, soy el socio gerente del hotel de Damec, que es la empresa del Hotel Tower, y vengo a integrarme. En ese momento había una comisión directiva constituida, obviamente con muy buen criterio me permitieron trabajar agregándome al grupo humano que no era mucho, porque esa es la otra. Dentro de las comisiones que hay en los grupos, no son todos los que trabajan, no son muchos, sino que son pocos. Por lo tanto, obviamente no hicieron una fiesta cuando me presenté, pero casi. Con lo cual, disculpa, con la cual me integré inmediatamente en el 2013. De hecho, al poco tiempo fui tesorero de la gestión anterior, y después, bueno, fui presidente porque obviamente surgía alguna necesidad de cambio, de protagonismo de la asociación, y los que estaban ahí, además de ver cara de gente que quería trabajar y de encontrar el que se iba a hacer cargo del problema, porque
en la búsqueda muchas veces del grupo quien se hace cargo del problema. No, lo hago la verdad que lo hice con total convicción y siempre considerando de que tenemos que tener una unidad gremial, porque esto es un gremio, en el fondo es la representatividad de un sector, y en el cual, bueno, obviamente hay amarguras porque debería ser mucho más significativo y más importante la participación, que es un poco lo que existen en todas las organizaciones. Pero bueno, entendiendo que tengo una responsabilidad y una obligación que cumplir, porque si tengo un hotel debo participar y debo tener trabajo a nivel del grupo, del sector, y de hecho así lo estamos haciendo y estoy tratando de alguna manera de fijar pautas de conducción como para que al futuro quienes me sigan también le den el protagonismo que tiene que tener la Asociación Hotelera Gastronómica. Así que, bueno, intentando acercar gente joven, por suerte algunas cosas lo tenemos, porque es fundamental que las organizaciones tengan presencia de gente joven, tanto por lo que traen, por lo que significan, por las novedades que traen, por el impulso que tienen y por la visión que tienen, porque es la visión del futuro. Podemos tener nuestra generación alguna diferencia con la vuestra, pero en definitiva la visión del futuro es la de ustedes, ¿no? Así que esa es un poco la idea y no sé si con eso contesto, Cristian, tu inquietud. Me permito hacerte una pregunta más, pero muy corta, de escucharte y en la charla le has dado siempre mucho valor a la participación en la gestión de juventud y de ir, digamos, incorporando eso de cara al futuro y quería preguntarte simplemente si visualizás como digo, pasamos todo esto, quedan de nuevo en este escenario temporal teórico que nos propusimos, 10 años por delante, con un escenario que empezaremos a construir en ese momento. ¿Y qué te parece que es el talento fundamental que no te debería faltar en tu equipo para poder salir, digamos, con otra actitud luego de esta crisis, ¿no? O sea, ¿qué talento valorarías o en qué área, si tuvieras que elegir a alguien o tuvieras que destacar una característica de algún equipo de gestión, en algún líder de la organización, cuál es el talento que te parece que va a ser clave de cara a los próximos 10 años? Mira, yo diría que lo primero, creo que más o menos lo transmití, es imperioso tener un objetivo claro. Eso es imperioso en la vida, tener un objetivo claro. Cuando vos visualizás un proyecto y tenés claro a dónde apuntás, obviamente ese proyecto y ese objetivo tiene que ser viable, tiene que ser posible e inteligentemente interesante, ¿no? Es decir, partiendo del supuesto que es un objetivo que reúne esas características, yo diría que en este país, por las características de este país, porque la verdad es que van a tener muchos dolores de cabeza como los he tenido yo y los sigo teniendo, yo creo que el talento, más que el talento, es una característica que tienen que tener los jóvenes, que es la perseverancia. Perseverancia. O sea, van a tener que desviarse, van a tener que banquinear, como yo digo alguna vez, pero que sean pocas, ojalá, y tener claro ese rumbo y la perseverancia en la búsqueda del objetivo, ¿no? Lo demás, o sea, la capacitación, el conocimiento, la capacidad que ustedes tienen, que la verdad la tienen y es muy importante, la doy por descontada, ¿no? Pero sí, yo diría como un punto, a ver, como decirle un consejo más que otra cosa, decirle perseveren, perseveren, que tiene que ver con la paciencia de alguna manera, pero perseveren, perseveren. Definan un buen objetivo y perseveren. ¿Verdad? Bueno, Gonza, me parece que podemos ir cerrando. No sé si te quedó alguna cuestión como de respuesta corta, porque el tiempo, nos habíamos propuesto 1 hora, estamos cumpliendo ese tiempo. Y no sé si hay algo puntual que tengas en la agenda, si no, hacemos el cierre. Sí, no, me gusta, muchísimas gracias por la experiencia, Gustavo. Daría para hablar muchísimo tiempo más y seguir charlando muchos temas, pero sí, para cerrar me gustaría una sola palabra, una palabra que englobe este tiempo, estos 3 meses, 4 meses que estamos viviendo, y una palabra para la salida.
por ahí hablaste de perseverancia, pero una palabra para este tiempo de gestión en tiempos de pandemia y una palabra para lo que va a ser la gestión post pandemia. Yo creo que es una sola cosa, Gonzalo. Yo creo que una sola cosa, distinto en los dos tiempos, en ambos tiempos. Participen, háganse escuchar, háganse escuchar, háganse escuchar. Esta Argentina la tenemos que cambiar y la van a cambiar ustedes. Ya nosotros podremos ayudar y podemos dar los puntapiés iniciales, pero la van a cambiar ustedes, la tienen que cambiar ustedes. Te voy a cambiar el término, te transforma en una obligación. La tienen que cambiar ustedes. Esta Argentina tiene que cambiar. Esta Argentina no puede ser que tengamos, saquemos la pandemia, un 30, 40, 35% de pobres. Es una locura, es una barbaridad. No puede funcionar un país que queremos como lo queremos al país con este nivel de pobreza. Es impresentable. Y lo van a cambiar ustedes, y lo tienen que cambiar ustedes. Por lo tanto, nada, les dejo una gran responsabilidad quizás con la respuesta, pero háganse escuchar, es fundamental. Yo tengo roce con el gobierno, sé que tengo que ser cuidadoso porque no corresponde, porque estamos muy integrados en las actividades económicas y muy condicionados incluso. Bueno, tendré que ser cuidadoso, pero tienen que escucharme, tengo que decir lo que pienso, no dejen de hacerlo ustedes también, es fundamental. Busquen la forma. Hay dos conceptos que tengan siempre presente para decir las cosas, el momento y la forma. El momento significa oportunidad. O sea, vos no podés decirle a alguien en un momento determinado porque no están dadas las situaciones ciertas cosas que pueden ser muy duras para él. Entonces, tengan en cuenta la oportunidad. Y tampoco hace falta ser agresivo para decir algunas cosas que molestan. ¿Se entiende? Son las dos condiciones nada más. Pero no dejen de decir lo que piensen, no dejen de proponer, no dejen de hablar. Quedarán en minoría, pero que la gente escuche, porque es la única forma de que tenemos que intentar cambiar este país que necesitamos que sea cambiado. Bueno, vamos entonces, la verdad, como dice Gonza, da para hablar mucho más. Nos habíamos propuesto este ciclo de charlas con 1 hora de tiempo, lo cual desde ya, Gustavo, en nombre de la universidad y ahora en mi rol de vicerrector, te quiero agradecer profundamente el tiempo y las ganas para participar de este espacio, de este encuentro, que nos ayude un poco a tener el espacio para conversar sobre esto que están transitando las pymes, sobre este contexto de coyuntura, pero también sobre lo que viene, porque obviamente está, como vos decías, en nuestra responsabilidad también el poder pensar cómo atravesamos esto, pero cómo construimos también un futuro distinto, y por eso nos interesa poder detenernos un momento, poder compartir y poder tener el placer de escucharte y de integrarte en este ciclo de charlas. Así que muchísimas gracias de parte de la universidad por el espacio. Gonza, lo mismo, gracias porque te sumaste inmediatamente a la propuesta, también desde un rol de gestión de un espacio institucional, así que todos creo que desde algún punto de vista vamos viendo una óptica de la realidad que nos ayuda a construir un mejor panorama, ¿no? una mejor mirada sobre lo que estamos viviendo. Y bueno, para eso era este espacio de 4 encuentros que ya les aviso, continúa el 1 de julio, el próximo, a las 17 horas, como estaba este encuentro previsto. Todos los encuentros van a estar luego de finalizado la charla, se desgraban y se suben a nuestro canal de YouTube de la universidad, así que van a estar disponibles para poder ver en otro momento. Y por supuesto también estarán disponibles para nuestros espacios de formación, porque utilizamos también este material como algo que nos interesa en la construcción de los futuros profesionales, que también puedan visualizar y también puedan tener de esto una instancia de aprendizaje. Así que bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta jornada, invitarlos desde ya a la siguiente charla el próximo
1 de julio, que tendrá la misma modalidad con el formulario de inscripción que completaron para esta actividad, mediados por la misma aplicación. Ya seguramente con Gonzalo Echegaray como moderador, en su rol de papá, pero lo estaremos teniendo con nosotros. Y bueno, seguimos seguramente en contacto. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por participar. Gracias, Cristian. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Bueno, por mi parte, gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes este momento. Creo que también es una obligación de aquellos que tenemos algunos años más, poder transmitirles a ustedes sanamente la experiencia y ojalá sean buenos consejos los que uno les da, ¿no? Así que gracias. La verdad que ha sido un gusto compartirlo y bueno, ojalá que sirva lo que hemos estado transmitiendo. Así que gracias nuevamente, un gusto, y bueno, éxito, y paciencia, y perseverancia. Muchísimas gracias. Nos vemos el Gracias. próximo encuentro, el 1 de julio. Un abrazo a todos.